Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí una edición más para compartir con ustedes este programa Inyección de Esperanza desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional desde la República del Paraguay. Edición que va de la temporada, edición número 965. 965 audios de enseñanzas en español para todos ustedes, mis queridos oyentes. Agradeciendo su sintonía. Estamos estudiando el estudio básico de Éxodo. Estamos en el capítulo 20. Ya terminamos el capítulo 20. Ahora entramos en el capítulo 21. Excelente. A prepararnos entonces para deleitarnos con el capítulo 21 del estudio básico del Éxodo. Gracias a todos los que nos están sintonizando, escuchando y disfrutando del programa, siendo bendecido con este programa a través de la radio Watts Bíblica Inyección de Esperanza. Todos los oyentes escuchas en distintos grupos, en distintas naciones, como así también a los oyentes de Atlantis, FM 94.5 y Eclipse FM en la República Argentina, específicamente Resistencia Chaco, República Argentina. Ahí el programa La Hora de la Verdad por Atlantis y por Eclipse, conducido por el pastor José Ramón Centurión a través de FM, Internet. Avanzamos. Saludos cordiales también a los que nos sintonizan allá en Chile y a través de la internet nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa de Chile, a través de la mano del pastor Pablo Real. Pueden descargar la app de la Radio Bendición Lampa de Chile también, ¿eh? Bueno, mis queridos oyentes, si alguien más está escuchando, tiene alguna radio, gusta de esta prédica, de esta enseñanza y quiere invertir en el reino, dice, yo me gustaría que este programa pase en tal emisora, quiero pasarlo ahí, pues contáctese conmigo, vamos a conversar, no hay ningún problema, ¿sí? Usted puede pasar los audios en alguna radio para que más personas vayan escuchando este programa. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 21. Sí, gracias por lo que me están siguiendo. Así se muy edificativo lo de su TikTok. Mucha enseñanza que ni soñaba. Pero cuántas veces habíamos leído también el mismo versículo. Bueno, ¿cuál de ellos? Porque hay mucha enseñanza ahí. Aunque hice mucha enseñanza. A veces nosotros usamos justo lo que yo estaba diciendo hoy en el otro programa a los hermanos en Paraguay, aquí en Paraguay, en el idioma guaraní. Muchas veces nosotros manejamos una interpretación de un versículo o de dos o tres, pero tenemos la interpretación. Ah, ese versículo, no, ese habla de tal cosa, ¿verdad? Pero como yo le decía hoy a ellos, ¿por qué no analizamos de nuevo, hacemos una relectura, una reinvestigación y vamos a la fuente, si tiene fuente hebrea o griega, y buscamos los términos a ver si realmente es así? O si se nos dijo y nosotros creímos y andamos diciendo cosas que no es. O quizás sea, ¿verdad? Pero también puede ser que le falte más información. Entonces, cuando vamos al texto en hebreo o griego, buscamos el significado de dichas palabras y lo ponemos, lo acomodamos para interpretar. Muchas veces encontramos que tienen más mensajes. Así que como dice aquí el hermano que entró en TikTok, a mí me pueden encontrar en TikTok con Emilio Vázquez. Y habrá sido alguno de los temas que ya habrá escuchado varias veces, pero ahí encontró una explicación que empezó a gustarle, ¿verdad? Bueno, y así vamos haciendo aquí también, hermanos míos. Aquí en este mismo programa muchas veces hacemos explicaciones, interpretaciones que va contra la corriente de la doctrina tradicional. Así de sencillo. Bueno, en TikTok me encuentra con Emilio Vázquez. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. Nuestra casa de estudio principal está en Ciudad del Este, kilómetro 9,5, República del Paraguay. En Facebook me encuentra con Emilio Vázquez. YouTube es Inyección de Esperanza. Así mismo es. Muy bien. Bueno, vamos a estar entrando entonces a... no tengo día, hermano. Generalmente hago los sábados.
a la tarde, a partir del mediodía en adelante, tiene que estar alerta si es que hago en vivo en TikTok. Sí, ahí está más avanzado el estudio, Juan dice. Sí, creo que nos detuvimos en el capítulo 2 ya ahí de Juan. Así que si me siguen en TikTok, entonces cuando yo estoy haciendo el TikTok le va a llegar una notificación. Emilio Vázquez te invita a un live, le va a decir. Entonces ustedes entran y escuchan ya. Pueden ir tomando notas, adelantándose. En TikTok hacemos el estudio de Juan también, porque pidieron muchísimas personas. Y nos detuvimos ya en el capítulo, no, yo ya estamos en el capítulo 3, creo que ya estamos con Nicodemo y demás. Bueno, así que les aviso. ¿Qué más tenemos aquí? Esto de capítulo, Éxodo, capítulo 21. Sí, hay leyes. Algunos dicen, ¿por qué no pasamos de largo ya que no estamos en tiempo de esclavitud? Dice, ya se abolió. Bueno, no sé, depende de ustedes. Entonces pasamos sí, pero también es interesante, aquí dice, al parecer habla también de las leyes retributivas. Bueno, y por eso digo, alguno quiere, otro no, como que ya ha pasado de moda. Vamos a tocar algunos puntos, ¿sí? Para no, para no dejar de hablar de este capítulo. A ver, dice, estas son las leyes, sí, correcto. Son leyes que les propondrás. Esto dice, si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá. Más el séptimo saldrá libre, ¿sí? Sí, sabrá libre sin cobrar nada. Por eso dice la Reina Valera, creo que aparece de balde, dice. Bueno, o sea que 6 años podía servir el esclavo. Estamos en tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando llegaba al séptimo año, automáticamente el amo tenía que soltarle. Pero este siervo no cobra nada, ¿sí? Eh, Dice así, pues, acá dice, bueno, a ver, voy a mirar un poquito a ver cómo. No, habla de no indemnizarle, hermano. Ven que ven que va a estar interesante esto. Oye, hay preguntas aquí. A ver, déjame ver en las versiones cómo lo tienen ahí la Nueva Jerusalén. Aquí dice de balde, dice, ¿verdad? Esta es Reina Valera, pero se entiende que yo creo que está bien. Lo que pasa es que, o sea, parece una palabra fuera de contexto, pero lo que te está diciendo ahí que este siervo, cuando cumplía su tiempo de servicio, a 7 años, tenía que ser liberado, pero no podía percibir ninguna indemnización. Más el séptimo saldrá libre de balde. Esa es la Reina Valera. Acá está. La Biblia Jerusalén dice: si comprares un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no deberá nada por su libertad. También, miren, interesante. O sea que ni el patrón le pagaba a él, ni él le tenía que pagar al patrón. Interesante. Ven que se dan cuenta que, saben que es interesante aprender esta parte, porque vamos a tenerle al Mesías, creo que en el capítulo 8 de Juan, cuando le habla, cuando los fariseos le dicen, nosotros no somos esclavos. Y él le va a decir, esclavos soy de vuestros, morirán de vuestros pecados, esclavos son de vuestros pecados. ¿Se acuerdan de esa parte? Y que él dice, el hijo se queda en la casa, el esclavo no pertenece a la casa. Entonces tiene mucho que ver con lo que va a pasar acá. Se conecta, por eso es interesante. Algunos me decían, no, no, vamos a dejar esto, pero hermano, depende de ustedes, porque después cuando entramos en la Brihadasha o el Nuevo Testamento o la interpretación escritural del Nuevo Testamento,
Muchas veces se hacen malas interpretaciones porque se desconocen estas leyes, la cual muchas veces el Mesías lo agarra, lo toma y hace analogía de estas leyes, ¿sí? Hace una analogía, una comparación, saca de esto, ¿cómo te voy a decir? Saca enseñanza, saca mensaje, eh, puede sacar distintos mensajes de este pasaje. Por ejemplo, el esclavo ahí del cual habla el Mesías en Juan capítulo 8, en vuestro pecado moriréis, le estaba hablando de que ellos eran esclavos de sus pecados. ¿Y cuál era el pecado de estos? Que no creían en él. Uno era eso, que no creían en él, y el otro era que tergiversaban la escritura, ¿verdad? Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, le dice. O sea, que también ellos tenían pecados que necesitaban ser perdonados, pero por el sacrificio del Mesías. Pero ellos no aceptaban eso. Y después le decía, bueno, y el hijo es de la casa y el esclavo no es de la casa, ¿verdad? Y acá tenía que ver que el esclavo, y se estaba refiriendo a esto, porque si el esclavo, hermano mío, cuando llegaba a los 6 años, vamos a leer todo lo que dice ahí, y van a escuchar por qué el Mesías dijo lo que dijo en el Nuevo Testamento. Y ahí van a entender que se conllevan. Él enseñó Torah, él enseñó mandamientos, él explicó mandamientos, él inclusive hacía analogía y parábola y comparaciones, como quieran, para que la gente entiendan, ¿sí? Para que su oyente entiendan de esos mensajes, de esas leyes que tenían vida, que valían y de que se podían sacar enseñanzas inclusive. Miren lo que dice acá. Dice que si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre, sin que él pague nada por su libertad o sin que perciba nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Sencillo acá se entiende perfecto, ¿verdad? Si el esclavo, acá ya me hacen la pregunta, ¿no estaría mal expresado allí, siendo que los esclavos tenían que ser prisioneros de otras naciones, no hebreos? Dice. Está bien el texto, hermano. A ver, había dos tipos de esclavos, hermano. Se dan cuenta que al fin y al cabo, estudiando esto, vamos a aprender. Voy a mirar el texto hebreo, porque yo estoy seguro de que es esclavo hebreo. Pero para corroborar, para que después no diga, no, él hace valer su palabra. Dice, si compra siervo hebreo, ibrín, acá está. 6 años servirá y en el séptimo saldrá a libertad. Sí, sin pagar nada a cambio de su libertad. 6 años sirvió. En esos 6 años, él pagó toda su deuda. Bueno, ¿qué deuda? Acá está el tema. Eh, ¿Por qué uno se va como esclavo? Porque un hebreo es esclavo de otro hebreo. Eso es lo que tú te está poniendo en jaque ahí, hermano David. El esclavo, está bien, tienes razón. Habían esclavos que eran prisioneros de guerra. Estos quedaban esclavos de por vida. Esa es la diferencia. Pero cuando era un esclavo hebreo, por eso dice, si compra siervo hebreo, si es hebreo. Cuando dice sí, entonces ya hay un pero, ya hay una diferenciación. O sea, si tú le adquieres a un... ¿Y cómo adquirían? ¿Cómo se hacía esa compra? Adquisición, dice acá también. Por deudas. Uno. Y dos, cuando un hebreo pasaba una necesidad y necesitaba cubrir, pagar deudas, se ofrecía como esclavo del deudor, o si tenía otras cuentas que no requería
de esclavitud, si no tenía que pagar con dinero, se ofrecía a servir de esclavos. Es decir, o sea, no tenía, estoy tratando de entender aquí la explicación. O sea, el esclavo hebreo que no tenía forma de pagar con dinero, entonces tenía que servir por 6 años entonces. Esa es la idea aquí, ¿eh? Este es hebreo, pero acá de los esclavos de prisioneros no, excepto las esclavas, que se le tenía que respetar, que guarde luto por un tiempo, llorar a sus familiares. eh, Tenía que pasar un proceso de purificación para tener, mira, y que podían casarse con un hebreo, una esclava que era prisionera de guerra. Pero no, habla de los prisioneros. Sí, o sea, si no habla, no, yo no quiero meter la pata acá. Probablemente, puedo decirle probablemente, si había algún esclavo que era de otra nación, si era un prisionero de guerra, si es que había, estos ya iban de por vida probablemente. Pero habla aquí de las mujeres que eran prisioneras en este documento. Pero no habla de varones, o sea, por eso no le puedo dar mucha información. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero es debatible. Que por qué no habla mucho del varón. Ustedes pueden corroborarlo después. ¿Por qué no habla mucho de varones esclavos de otras naciones como prisioneros? O sea, que se trajeron de prisionero para esclavos. ¿Por qué no habla mucho? Porque la mayoría de la... Bueno, este es mi opinión, hermano. No estoy leyendo este documento, es mi opinión. Porque la mayoría de las conquistas de Israel se le mataba a todos los varones. Era una amenaza. Y se dejaba viva a mujeres y a estas mujeres se llevaban de prisionera. ¿Se dan cuenta? Por eso que le invito y le insto a estudiar desde el Génesis, los 5 libros, hermano. Traten de hacerse tiempo y estudien. Porque si solamente estamos con el Nuevo Testamento, y por ahí nosotros no sabemos de esta, son informaciones interesantes. Y ya estamos viendo aquí que el Mesías estaba usando este versículo de Éxodo 21, del 1 al más o menos 6, para explicar algo a los fariseos ahí en Juan capítulo 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, las mujeres sí, hablan de las mujeres como prisioneras, aún en la Torá o en el Pentateuco, y que tenían inclusive posibilidad de contraer matrimonio con un hebreo, si éste les escogiese como esposa, pero tenía que pasar un tiempo de duelo, de lloro y de purificación. Tenía algunas reglas que tenía que cumplir las mujeres. Ahora, el caso de la pregunta aquí del estimado, entonces encontramos que un hebreo podía ir de esclavo por deudas, por deudas impagas. O si necesitaba algún dinero para pagar algo o invertir en algo o salvar alguna otra posesión de la familia o a la familia misma, podía él ofrecerse al que le dio el dinero como esclavo por 6 años, o también podía ofrecer su hija, si tenía hijas, que también es otro tema ahí. Probablemente también vamos a estar hablando de eso, porque estaban el esclavo hebreo, estaba la esclava no hebrea y estaba la esclava hebrea también, que tenían sus condiciones. Es muy particular. Así que si no querían eso por eso mismo, esto va a estar aburrido. Bueno, a algunos le va a interesar. ¿Qué dice acá? A ver, no, ya le dije, es el que no tenía que pagar nada porque él sale libre, él está cancelado su deuda. Está cancelado su deuda. Eh, Tampoco dice que podía cobrar nada, pues.
A ver, si no tiene más significado en hebreo, no recibirá compensación, no recibe y no recibe nada porque él se fue por deuda, no tiene nada que pagar. Eh, y estoy buscando si hay otra definición, porque no, esto no hay, hermano. Le vamos a buscar de balde la quinta pata. ¿Sí? Ya no hay costo que cubrir, entonces el patrón no le puede exigir más nada después de esos 6 años. Él queda libre de toda deuda, exento de toda deuda. Él ya no debe nada, pero el patrón si quiere, ahí otra cosa. El patrón si quiere, este le puede, como quien dice, dar algún regalito o algo. Eso ya depende del patrón, pero por ley no está obligado. Bueno, la ley era la ley, ¿no? No, pero no creas que para que tú te vayas a trabajar 6 años, tienes que sacar que el dinero que debe la persona que fue de esclavo no es poco, hermano. No, por poco dinero no se le podía llevar tampoco. Ya tenía que exceder, ya era el promedio. Bueno, ya llevando en cuenta un poquito lo que es, ahí lo que tú me estás haciendo, me está proponiendo, mi querido hermano Abel, es algo histórico, matemática, de todo, porque el promedio de deuda para que uno quede por esclavos por 6 años, dice. A ver, podíamos partir de cuánto se ganaba en tiempo del Mesías. Desde ahí yo te puedo hablar. El salario de un obrero era 1 denario por día. Es decir, en un año podía ganar 365 denarios. Multiplica 365 denarios por 6. Entonces, más o menos vas a tener una idea. 18, 9, 20, 21. Es muchísimo. 21.900 denarios, algo así. Saquen la cuenta. Entonces, imagínate, estos son dinerales. O sea, no creas tú que por ahora recién hay personas que deben mucho dinero y están sufriendo por pagar. Esto ya era algo muy antiguo. Imagínense, 6 años, pues es porque estabas debiendo por una deuda de 6 años, por un dineral. Nada más sacando 1 denario por día. Un año son 365 denarios o 360, uno de los dos. Puedes multiplicar, si quieres, 360 o 365 por 6. Y ahí está el resultado. ¿Cuántos mil denarios te sale? Casi 22.000 denarios, ¿verdad? Ahora que podía. Y es que se ve que se necesitaba dineral. O sea, podía haber. Esta persona pudo haber debido en fracciones y no pudo más pagar. No podía vender y quedarse también en la calle. Entonces se ofrecía como esclavo, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo están haciendo. No es que no querían escuchar eso. Ay, vamos aprendiendo cosas, dice acá. Vamos a ir aprendiendo cosas ocultas. Quizás nos ayude a entender también parte, no solo de nuestras leyes, de nuestra Biblia, dice. Me supongo que se refiere a usted al Nuevo Testamento o a esto, a los 66 libros. Bueno, para mí, mi querido Nicolás, estudiar el Pentateuco nos ayuda muchísimo más a comprender el Nuevo Testamento. Nos da mucha luz cuando el Mesías está hablando de tal o cual tema.
Si nosotros estudiamos el Pentateuco o la Torá, los 5 libros, nos damos cuenta, en tal libro, tal capítulo habló de esto. Con razón que el Mesías usó esto, ¿verdad? Bueno, eh, el siervo hebreo tenía su libertad después de servir 6 años a su amo, dice, sin, sin pagar, sí, porque su libertad ya estaba paga. Ahí ya te dice. Es decir, estos mandamientos regula, actúa en favor de la libertad y no a una esclavitud perpetua. Sí, pero ese es otro tema. Imagínate. Ahora me supo, y te hago una pregunta, Dori. Estas personas que esclavizaban personas hasta hace poco eran personas que leían la Biblia, ¿verdad? Pero igual ellos tenían esclavos y maltrataban a los esclavos. La esclavitud se abolió ahí por el año 1800 más o menos, ¿verdad? Bueno, imagínense cuánta crueldad. Pero yo por eso les invito, hermana Dori, ahí está, veo hermano Tito, que más entró ahí, otros que estaban enviando mensajes. Analicen y vean la diferencia de un esclavo en Israel y analicen según la historia, porque esto según la Biblia podemos analizar cómo vivía un esclavo en Israel, pero según la historia podemos analizar cómo vivían los esclavos. Inhumanamente se le tenían otras naciones. Estos esclavos que estamos hablando acá, hermano, no fueron maltratados, garroteados, lastimados, no. Esto era como, ellos eran como un empleado más, era como uno más de la familia, así se le tenía que tratar. No le tenía que faltar comida, agua, no le tenía que faltar lugar para dormir, si hacía frío, abrigo, tenía que tener todo. Era un gasto para los patrones, pero tenían que trabajar, eso sí. No, 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 no. Ellos no se iban para sufrir con sus amos. Porque el Padre puso ese mandamiento para eso. Porque era en ese tiempo era la cultura. Pero eso ya está abolido. La esclavitud humana. Ahora, lo que tú me planteas allí, eso ya es. Yo no sé si llegas a un acuerdo, tú debes mucho, no puedes pagar a una empresa. Entonces tú te vas y eso se puede hacer un acuerdo con la empresa, pero no es que tú te vas como esclavo de esa empresa, te vas a ir a trabajar para pagar tu deuda, ¿sí? Hasta que pague todo y tienes que acceder si es que la empresa te dice, bueno, te voy a pagar tanto mensual, ¿sí? Entonces, pero mientras que tú trabajas por tu deuda en esa empresa, supongamos que tú debes a esa empresa por 3 meses de pago. Si tú tienes que trabajar 3 meses para pagarle a esa empresa, si la empresa acepta, supongamos que así sí se puede, sí. Pero mientras, ¿quién va a sostener a tu familia? ¿Quién va a sostener a tu familia si no tiene alguien que sostenga? Ahora sí hay alguien que te dice, bueno, tranquilo, vete tú a trabajar por tu deuda, yo te ayudo, yo le sostengo a la familia. O es un primo, un tío, un hermano, alguien. Pero medio difícil eso, man. Medio difícil. Pero te digo nomás que en estos tiempos se podría llegar a eso, sí. A no ser de que el empresario te diga, bueno, vas a trabajar para mí, me debes, no me puedes pagar, me debes 3 meses, entonces me vas a trabajar 6 meses porque yo te voy a pagar, cada mes te voy a pagar la mitad y la mitad te descuento por la deuda. Eso es otro arreglo también. Entonces tú tienes por lo menos para dar de comer a tu familia y para pagar tu deuda. Pero acá en este caso, por eso te dice, si el que se iba con su esposa, cuando llega los 6 años, ambos salen. Si es que se fue solo, llega a los 6 años, sale solo. Pero después continúa, después dice que si se quiere quedar, el esclavo, que si se quiere quedar, tiene que, supongamos que va, le encuentra se enamora allí, encuentra a una mujer, pero ambos son esclavos, pero
cuando él sale, no puede retirar a su esposa, y si tuvieron hijos no puede retirar porque ese pertenece a su amo. Entonces, si él quiere, toma la decisión de quedarse como esclavo de por vida con su familia y hace un trato con su patrón. Y ese trato con su patrón es que tiene que agujerearle con lesna delante de los jueces su oreja. Tiene que poner su oreja por un marco, por un poste, y allí hace un agujero ahí. Y esa es señal de que él ya le pertenece de por vida a su amo. ¿Entienden? Pero si no, él se queda, hace su vida, pero se le va a quedar su familia ahí adentro. Probablemente va a poder visitar, no va a poder vivir más allí con ellos. Y a sus hijos y a su esposa no le va a faltar nada porque el patrón va a estar manteniendo. Pero si él quiere retirar a su esposa, no va a poder, porque no entró con él. Ese era el problema. Pero si él decide, bueno, yo me quedo con mi familia, me quedo con mi patrón, me trata bien acá, me quedo de por vida. Paz. Hacen un contrato agujereando las orejas. De eso está hablando ahí. Eso todo tiene su explicación, hermano. De que ese, en vez de que se agujeree nuestra oreja y chorree nuestra sangre para pactar un acuerdo con nuestro amo, el Mesías fue agujereado su cuerpo, se derramó su sangre y se hizo a través de él un pacto con nuestro amo supremo para pertenecerle para siempre al Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Está buenísimo, ¿verdad? Cosas que no querían estudiar esto. Bueno, ¿dónde está? Si el amo hubiere dado mujer y ella sí, ese ya recién expliqué, versículo 4. Pero si el siervo quiere quedarse, entonces ¿qué hace? Ambos llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta, el poste, y su amo lo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahí está. Nos quedamos ahí. Ahí está, leí también la interpretación simbológica de qué representaba eso también. ¿Sí? ¿En quién se cumplió ese agujerear la carne, chorrea la carne para un pacto? Chorrea la sangre de una carne para un pacto. ¿A quién representa? ¿Quién hizo eso? Por el poste, por madera, el Mesías, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nuestro programa el día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos en un próximo programa aquí en Inyección de Esperanza. Gracias por sintonizar Inyección de Esperanza, la radio Watt Bíblica, Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM y el programa La Hora de la Verdad, como así también a Radio Bendición Lampa de Chile. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.